niños pueden salir a su clase. Los niños, los parvulitos y los más pequeños pueden salir a su clase. Hoy yo voy a hablar acerca de la restauración. Y voy a tomar como base los pasajes que hemos estado meditando en esta semana. Y hoy estuvimos hablando acerca de, estuvimos meditando en segunda de Samuel, capítulo 19, del verso 31 al 43. Y aquí vemos cómo hay una historia de un hombre que se llama Barzillai, que cuando David huía perseguido por su hijo, o sea, le habían dado un golpe de estado, aún el ejército, parte del ejército se había ido con su hijo Absalón. En esta huida David iba llorando, el reino había sido prácticamente destruido o dividido, el rey es exiliado o él huye para que no haya mortandad en su pueblo. Él está preocupado por su pueblo, pero su hijo y otras personas quieren seguirlo y matarlo. Pero estando allá en ese camino, este hombre Barzillai fue un hombre que salió en el camino con enseres para cocinar, con comida, lugares donde dormir, para que la familia del rey estuviera bien, para que los soldados tuvieran alimento. Y cuando él tiene la oportunidad para que regrese David, este hombre anciano lo acompaña de regreso al Jordán. Va regresando, imagínense, tal vez triste. David va llorando, también de regreso va cubierto de la cabeza porque su hijo ha muerto. Han asesinado a su hijo. Él quería recuperar el reino, pero no quería que su hijo muriera. Sin embargo, vemos que el comandante de su ejército lo traiciona y mata a su hijo. Él va en este camino y este hombre anciano va con él. Dice él: ya no tengo mucho que vivir, pero él acompaña al rey para regresar y tomar el reino. Es un tiempo de restauración, es un momento de restauración. Pero yo quiero hablar acerca de esa restauración, no solamente qué implica la restauración, y tal vez no abarque todo acerca de la restauración, pero que veamos ese proceso de la restauración en David, en el reino, y ese proceso de restauración también en nuestras vidas. Y antes de iniciar, yo quiero que nos preguntemos qué tenemos que restaurar en nuestras vidas. Normalmente la restauración es algo que se habla de algo que se ha roto, algo que estaba en un estado bueno, pero lamentablemente se quebró, perdió su forma, ha envejecido y entonces ahora hay que restaurarlo. Es un proceso que puede ser muy difícil, pero Dios también nos muestra cómo en estos pasajes Dios está restaurando al pueblo. Yo quisiera que hoy pensemos también en este tiempo de pandemia. Llevamos más de año y medio y cuántas cosas han cambiado, cuánto hemos perdido, cuánto hemos sufrido, aún la iglesia. Y Dios quiere restaurar nuestras vidas, quiere restaurar nuestras familias, quiere restaurar la iglesia. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta hora y pedimos que hables a nuestro corazón. Queremos estar en tu presencia y queremos que ser sensibles a tu voz, y que si nosotros estamos del lado de David, tomemos nuestro papel. Si estamos del lado de un general, tomemos nuestro papel. Si estamos del lado de los amigos de David, tomemos nuestro papel. Si estamos del lado del pueblo, también tomemos nuestro papel para cumplir esa restauración. No es solamente una de las partes, sino todos tenemos que ser restaurados. Por eso, Señor, nos estamos poniendo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en un momento también en nuestro país de dificultad, donde los partidos se están confrontando por colores, por ideales, ideologías, filosofías se están confrontando, y hay una gran división, no solamente en México, en todo el mundo, por todo esto. En hebreo la palabra restauración es shuv, que quiere decir volverse
también se entiende como arrepentimiento, y es la idea de volver al punto de partida o punto original, nos dice el Strong, usted lo tiene ahí. Entonces, eso es la restauración, volver al punto de partida. Pero yo quisiera preguntar si cuando algo se rompe, ¿es posible volverlo a poner exactamente como estaba? Por más que hagamos todo, es muy difícil o imposible volver a restaurar algo al sentido original. Pero yo quiero que veamos este proceso de la restauración. Y David, después de haber perdido el reino, no fue mera coincidencia, no fue que su hijo se levantó un día y quiso quitarle el reino, sino fueron muchos años también de descuido en la vida de sus hijos, y llegó una decisión. ¿Nos acordamos? En el capítulo 11, ¿verdad? Cuando él, en lugar de salir a pelear, se queda tranquilo a descansar. Y entonces viene la tentación a sus ojos, entra a su corazón, y no se queda allí, sino que realiza el pecado y va y manda a tomar a Betsabé, y de ahí viene todos los males. Después él empieza a maquinar mal contra el esposo de Betsabé, empieza a defenderse o a tratar de ocultar su pecado, pero es descubierto por Dios. Finalmente viene este juicio, ya hablamos de eso, en su propia familia, en sus hijos, y ahora en David y el pueblo. Pero a pesar de todo esto, Dios está restaurando, está mostrando su misericordia. Y quiero que veamos que el proceso de la restauración es un proceso que puede ser largo, difícil y posiblemente sea doloroso. En el capítulo 19, verso 1, cuando David está regresando, que ya su hijo ha muerto y que él va a tomar el reino, dice en el verso 1: dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Aunque tenía la victoria, ¿cómo venía a tomar el reino? Llorando, triste, con una pérdida profunda que no se puede, ¿cómo decir?, recuperar. Y los que hemos perdido seres queridos en estos meses, hermanos amados de la iglesia, queremos volver a la normalidad, pero ¿se puede volver a la normalidad como si nada hubiese pasado? No. Hay un dolor en el corazón. Inclusive, por ejemplo, queremos ver a algunos hermanos que aún están en línea, pero no los hemos visto físicamente, y cuánto diéramos por volver a verlos y abrazarlos. Lamentablemente ahora ni podemos abrazarnos, no podemos comer juntos como antes, todos comíamos juntos. De hecho, hasta para alabar a Dios como que nos sentimos más cohibidos, ¿no? Ya hasta, pues ya ni nos queremos mover, y no, mejor no danzo, qué tal que no puedo respirar, ¿no? Y me canso. Han habido tantas cosas, y algunas personas han venido conmigo y dicen: es que tengo mucho miedo, mucho temor aún a salir. La gente quedó de esta manera, destruida. Nuestro país, unos luchando porque se vuelva a la normalidad, otros guardando las medidas de seguridad o el protocolo. Cada uno expone sus razones y hay una división en el país. Las iglesias que se reunieron todo el tiempo dicen: es que nosotros tenemos fe, aunque muchas personas partieron, fallecieron. Los que dejamos de reunirnos ese tiempo y teníamos reuniones virtuales o por teléfono y de otras maneras, tal vez tuvimos muchas menos pérdidas porque muchos hermanos estuvieron cuidando o nos estuvimos cuidando, pero aún así hubieron hermanos de nosotros que partieron, pocos, pero el dolor creo que es el mismo, sean pocos o sean muchos. Nos contaba una compañera del seminario de la universidad, ellos son de Tabasco, mientras en Chihuahua decía: no, vamos a volver a reunirnos, no tenemos por qué estar sin reunirnos. Ella dice: hermanos, ¿y nosotros cómo le hacemos? Que cuando inició la pandemia, de 300 miembros de la iglesia, fallecieron 70 en 3 meses. ¿Cómo le hacemos? O sea, creo que cada uno tuvo un confrontamiento
un dolor, una experiencia diferente, pero Dios quiere restaurar y posiblemente volvamos no solo como estábamos antes, sino mucho mejor. Pero es un proceso doloroso. Han habido pérdidas. David ha perdido a su hijo Absalón, que era su hijo amado, y cuando regresa viene llorando. De hecho, el verso 2 y 3 en adelante dice: y se volvió aquel día de victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y creo que cuando recordamos a los hermanos de la iglesia que partieron, nos sentimos de esta manera. Dios está restaurando, pero hay un dolor en el corazón. Y es algo que tenemos que enfrentar cada día, ¿o no? Lo tenemos que enfrentar y tenemos que seguir adelante, porque Dios está restaurando. Pero ese ha sido el camino también para que Dios formara el carácter y el corazón de un hombre y de un pueblo como Él lo quiere. Algunos tal vez en el capítulo 19 verso 7 querrán abandonar el barco, no seguir con David. Ellos no quieren seguir con David. Algunos dirán en la iglesia: no, yo ya no quiero regresar por todo esto que ha pasado. Pero déjeme decirle que no es la primera pandemia ni es la primera dificultad que enfrentamos. Capítulo 19 verso 7 de 2 de Samuel dice: levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, o sea, dirígete bien a ellos, porque juro por Jehová, le está diciendo el comandante de su ejército, juro por Jehová, te está poniendo el nombre de Dios delante, que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. En esa restauración tal vez no todos querrán entrar. Va a ser difícil. Algunos, como este general, dicen: no, ya, si no vuelves de la misma manera. Tal vez ahora que regresamos al trabajo, a la escuela, a nuestras actividades, no solamente no encontramos algunos compañeros, amigos o hermanos, sino que algunos ya no quieren seguir en ese trabajo, en esa unidad. Tal vez alguno diga: ¿para qué regresar a la iglesia? Ya me acostumbré a ver la transmisión, ¿no? O ya me acostumbré a ir a YouTube y ver a cualquier predicador, cualquier enseñanza, aunque no sea bíblica. Lo importante es que digan que hablan de Dios. Necesitamos cohesión, necesitamos unidad en esa restauración. Pero ese era el propósito de Dios: restaurar y pasar por todo ese camino largo para que Dios también edificara a su pueblo. Si nosotros lo vemos así, es un camino de bendición. Aunque era difícil, es el mejor camino, porque Dios también iba a levantar un reino, o la imagen de un reino, como el reino celestial del Señor Jesús. Y algunos dentro de ese mismo camino, y lo entiendo, quieren dividir a veces. ¿Por qué? Porque dicen: se debía hacer de esta manera, se debía hacer de esta manera. No solamente tengamos, ahora que tenemos dos servicios, ¿no?, para que quepan unos en este horario, otros en otro y otros en línea. Hermano, algunos dirían: no, es necesario que todos nos juntemos, es necesario que hagamos todas las actividades que hacíamos antes. Pero es difícil volver en un solo momento a hacer todo. Dice en el capítulo 20, verso 1 y 2, como un hombre, Bicri, de hecho, cuando viene David entrando, Judá, 2 tribus vienen con David y pasan con él, pero 10 tribus que después van a conformar el reino del norte de Israel, esas 10 tribus no están a favor de David. Quieren mejor lugar, quieren mejor trato. Son los que le traicionaron primero, pero son personas de este carácter. Y entonces dice en el capítulo 20, verso 1 y verso 2, como Seba, hijo de Bicri, quiere nuevamente dividir. Aconteció
que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. O sea, vuélvanse, no vayan con David. Unos dicen: no apoyen. Verso 2: así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Pero va a ser un tiempo también donde se va a identificar, donde se va a perfeccionar, y sé que estamos pasando este momento. Y hemos apenas reiniciado nuestras actividades presenciales. Apenas es la segunda clase de parvulitos. Vamos a seguir con las clases luego de niños, de jóvenes también. Ya les estarán subiendo el aviso. Vamos a iniciar el 16, el sábado 16, con una actividad aquí de 4 a 6, que es un encuentro con jóvenes, guardando todas las medidas de seguridad. Van a haber 2 temas, va a haber una dinámica, va a haber actividad para estar trabajando con ellos nuevamente. La siguiente semana nos estará acompañando un pastor para compartir. Estamos reiniciando todas las actividades, pero tengamos calma, tengamos paciencia. La restauración es un proceso a veces largo. Verso 6 dice: y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Y al final nosotros vamos a ver que Seba, hijo de Bicri, es muerto, es entregado por su misma gente a donde se fue a esconder, para que no haya más muerte, para que no haya más dificultad. Es un proceso doloroso y difícil la restauración, pero también podemos enfrentar traiciones como estas. Podemos enfrentar desánimos. ¿Tú crees que David venía con todo el ánimo? Había perdido a su hijo. Su hijo lo había traicionado. Su ejército lo había traicionado. Algunos sacerdotes lo habían traicionado. De hecho, su hijo abusó de algunas de las concubinas que quedaron al cuidado de la casa. Lo avergonzó ante todos. Y ahora David regresa. ¿Cómo sería esa restauración? ¿Fácil? No, es difícil. ¿En qué momento estamos? En esa restauración. No tendría que haber pasado todo esto, pero fue el descuido de la vida espiritual que llevó a ese punto. Ahora nosotros que estamos aquí presentes, también los que están en sus casas, tal vez alguno que lo vea después, hermanos, es tiempo de esta restauración y que volvamos. Es un tiempo, es un proceso necesario que tenemos que pasar. Es tiempo que volvamos, siguiendo todas estas medidas. Aún si fuese necesario hacer un tercer servicio para que guardemos todas las medidas, lo haremos, hermano. Pero es necesario que volvamos. Es necesario que reiniciemos todas nuestras actividades. No por las actividades en sí, hermano, sino porque a veces van al cine, van al centro comercial, van en el micro así. Y no podemos venir a la iglesia donde hay un filtro con gel, con sanitizante hasta los pies, donde se le toma la temperatura, donde hay distancia. Cuando usted se va, usted ve una maquinita allá atrás que es de humo, ese es para sanitizar todo el lugar. Y cuando usted sale, pasa una hermana sanitizando cada silla. Si usted no saludó a ninguno, creo que aunque usted hubiese venido enfermo, no contagiaría, o usted no se contagiaría. Pero también necesitamos ser prudentes en todo eso. Es tiempo de volver. Saber que es un proceso no fácil, pero de volver. Los pastores estamos trabajando ahora en estructurar usted ha visto ahí el mapa, bueno, del lado derecho, cómo es el proceso de discipulado. Y estamos trabajando en eso. Cómo preparar mejor el material, cómo ser edificados todos, pero no crea que es de un día para otro. Es todo un proceso, es un tiempo y además es mucha dedicación, pero estamos preocupados por eso. Ahora, también es un tiempo para poner en orden todas las cosas.
Y ahora es tiempo para que nosotros pongamos en orden las relaciones con la gente. En el capítulo 19, verso 8, entonces David empieza, el rey regresa y empieza a venir el pueblo a él. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí, el rey está sentado a la puerta. ¿Qué significaba esto? Era un lugar donde estaban los ancianos, donde llegaban a consejería, donde el pueblo está esperando, donde el rey está esperando al pueblo. He aquí, el rey está sentado a la puerta, y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. O sea, Israel, una parte, 10 tribus se fueron, aunque recordemos que una parte vino con él, muy pocos, pero vinieron con él, una parte de Israel. Y ahora el pueblo viene a David. Es un tiempo para unificarnos nuevamente, para volver a tener esa relación con el pueblo. Y en este punto, de mi parte, yo quisiera pedir perdón o disculpas si con alguno nos hemos distanciado durante este tiempo. No me excuso que no haya tal vez llamado o hablado con alguno de ustedes. He procurado hablar con los más necesitados en el tiempo más difícil, pero también durante este tiempo estuve terminando mi carrera. Bueno, estoy en el último año haciendo tesis, llevando 4 materias, aparte de la iglesia, aparte de preparar los servicios y aparte de dar clases en una escuela bíblica. Entonces, sí ha sido un tiempo difícil de dormirme bueno, ahí está mi esposa, de dormirme a la 1, 2, 3 de la mañana. Pero ha sido un tiempo también donde todo lo que he estado preparando ha sido porque creo que fue también un tiempo donde Dios me permitió aprender algunas cosas para transmitir a la iglesia, darme tiempo, más tiempo para la palabra, estar leyendo mucho por motivo de la universidad. Y hermanos, pero yo le pido perdón si alguno tal vez dice: bueno, a mí no me llamó. Pero yo le pediría que también usted me llame, porque es más fácil a veces que 150, 170 llamen a uno, que uno llame a los 170, ¿no? Pero cuando usted ha necesitado, déjeme decirle que aún sea de día, de noche, hemos procurado darnos ese tiempo. Pero es un tiempo para volvernos a unir como pueblo. Y tal vez sí me siento a veces triste de no haber hecho todo lo que debía haber hecho, pero en ocasiones déjame decirle que fue hasta imposible hacer algunas cosas, porque no se podía y no había tiempo. Es un tiempo para reconciliación, y David sabe esto. En esta restauración del capítulo 19, verso 12, él va a buscar la reconciliación, porque muchos le traicionaron. Pero ¿qué les dice? ¿Qué les manda decir a los de Judá que también le habían traicionado? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Ustedes son parte de mí. En el verso 13, así diréis a Amasa. Amasa era el capitán del ejército que se levantó contra Absalón, pero aún David, aquel que se había levantado contra él, le dice: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? ¿No eres tú parte de mí? Y en la segunda parte del verso le va a decir: yo te prometo que tú vas a ser también general sobre mi ejército. Es un tiempo de de perdonar, de reconciliar, pero también de perdonar. En el verso 18 nosotros vemos una historia bastante difícil. Cuando va saliendo David, Simei le va arrojando piedras, lo va maldiciendo, le dice que es un asesino, que se muera, que es castigo de Dios, le tira piedras y polvo, y David solamente agacha la cabeza, aunque sus soldados quieren matar a Simei. Pero cuando vuelve David, ¿quién cree que vino a recibirlo? Simei, aquel que lo había insultado. Verso 18, y cruzaron el vado
para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Está diciendo: por favor, perdóname por ese mal. Por favor, perdóname por haber hablado mal contra ti, por haberte arrojado eso, por desearte el mal. Verso 20: porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisaí, hijo de Sarbia, y le dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? No, este no merece otra oportunidad. Verso 22. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversario? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy el rey sobre Israel. Pues ahora yo soy el rey y no quiero que ninguno más muera. Verso 23. Y le dijo a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Es un tiempo entonces para perdonar. Yo le diría: hermano, si le he hecho algo, perdóneme. Espero no haberle hecho nada, ¿no? Pero creo que esto es la parte que nos corresponde. De mí para ustedes y de ustedes para mí. De usted para el otro hermano. Durante ese tiempo, tal vez en casa, cuántas dificultades se enfrentaron como parejas, con los hijos. Es tiempo de restauración. Creo que se conocieron a veces más de lo que se conocían. David le dijo: no vas a morir. También es un tiempo para probar a los hombres y a las mujeres leales al rey David. Y nosotros vemos, por ejemplo, Mefiboset, que era el que podía haber heredado el reino, era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, el primer rey, y que algunos, y de hecho al principio parece que él, Mefiboset, quiere el reino, pero cuando vemos en el capítulo 19, vemos que dice que él no se había bañado, no se lavó los pies, ni se cortó la barba durante todo el tiempo que David se fue en señal de luto. Y en el verso 30 del capítulo 19 viene también a recibir al rey y dice de esta manera: y Mefiboset dijo al rey: deja que él tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Rey, llegó el rey y le dice: mira, Mefiboset, ¿dónde estabas? Pues yo esperaba tu regreso, pues yo ya le di tus tierras, o le di la mitad más bien de tus tierras a tu siervo. Y le dice: ahora así va, ahora pues solamente tendrás la mitad. Y Simei dice: no importa que yo no reciba reconocimiento, que él se quede con todas las cosas. Yo estoy contento de haberte visto regresar. El primer día que tuvimos servicio era un gozo, un gusto, pero al mismo tiempo fue un momento, un choque, un dolor, saber que algunos de los hermanos ya no los veríamos. Si usted se acuerda, 2 semanas antes de la pandemia, hicimos todavía un memorial en la tierra de mi papá, dejando sus restos. Después partió nuestro hermano Silvestre, y creo que fue un dolor muy fuerte. Después nuestra hermana Clementina, bueno, ellos por COVID. Ya después Toño, enseguida. Ya después los hermanos que fallecieron no fue de COVID, nuestra hermana Mari y Adán. Pero hermanos, qué difícil fue regresar y saber que no vas a ver a los hermanos, ¿no? Es muy difícil, pero qué gozo cuando nos vemos y después de un tiempo podemos al menos vernos de los ojos para arriba. Es un gozo. Imagínate, Mefiboset decía: yo no espero recompensa, yo solamente esperaba que el rey volviera. Tal vez nosotros no esperamos otra cosa, solo esperábamos
volver a ver a los hermanos. También Barzillai Galadita, que fue del que leímos al principio del servicio en el capítulo 19, un anciano que ayudó a David en el camino, que le dio todo. David le quiere recompensar, pero dice en el verso 31, también Barzillai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Y este hombre era muy rico, lo leímos al principio del servicio. Y fue cuando David estaba en desgracia, cuando David estaba necesitado, él fue y lo ayudó. Le dio todo, aún camas, ¿no? Para que estuviera su familia. Le dio todo. Y cuando ahora David regresa, dice: te voy a recompensar. Y le dice este hombre, Barzillai: yo no quiero recompensa, yo no lo hice por eso. Verso 39 le dice: y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Es un tiempo también donde esos hombres y mujeres leales, amorosos, se prueban. Tal vez no caminaron todo el camino con nosotros, pero en el momento más difícil nos hicieron una llamada, nos ayudaron, oraron por nosotros, dijeron: estoy contigo. Creo que fue un gozo para algunos hermanos cuando de parte de la iglesia o de algún hermano, aunque no hubiese servicio, llegó una ofrenda a su casa cuando estaba necesitado, o una despensa, ¿o no, hermanos? ¿Verdad que sí, hermanos? Fue una bendición. Pero yo nunca esperé tal vez a recibir algo. Pero déjeme decirle que llegaron hermanos a la iglesia, a veces con una despensa, a veces hasta con pan o tamales. y en otras ocasiones el solo hecho de verlos frente a la puerta fue un gozo. O cuando pudimos verle en su casa también, aunque no pudiéramos tener mucha convivencia, fue un gozo. Hermano, esa es nuestra recompensa. Pero es un tiempo de unidad. Es un tiempo donde se tiene que estar reparando todo aquello que posiblemente antes no habíamos reparado, ni aún antes de la pandemia no nos habíamos puesto a pensar ni a valorar. Hoy es el tiempo para valorar todo eso. La restauración también significa reparación, ahí lo tiene en la pantalla, o arreglo de los desperfectos de una obra de arte. Y Dios ha hecho una obra de arte en usted y con nosotros como iglesia. Pero a veces no somos perfectos. Este tiempo fue un tiempo en el que Dios nos filtró, donde Dios nos preparó, donde Dios trabajó en nuestro carácter, donde Dios trabajó en nuestro amor, donde Dios trabajó en nuestra fe, donde Dios trabajó en nosotros, trayéndonos a veces a un nuevo nacimiento y a conocer verdaderamente a Dios. Pero también la restauración es, en el significado de David, es más de solamente arreglar algo. ¿Qué dice David acerca de la restauración? Y yo voy a ir al Salmo 85, capítulo 85, versos 4 y 7, para que entendamos qué es la restauración. David escribe en este salmo: restáuranos, oh Dios, como una oración implorando el favor de Dios. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Tú eres el que nos salva, restáuranos, por favor. ¿Qué es para David la restauración? Y haz cesar tu ira sobre nosotros. La restauración para David es que Dios quite la ira o el juicio o el pago que merecíamos de sobre nosotros. David merecía lo que estaba recibiendo, pero ¿qué hizo Dios a pesar de que David merecía eso? Dios estaba restaurando, quitando la ira de sobre David. Verso 5: ¿qué es la restauración? ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? La restauración es que Dios quite el enojo o la ira de nuestra vida. ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿Qué es la restauración? Es quitar ese juicio. Y creo que en Cristo Dios ha quitado el juicio sobre nosotros. Verso 6: recuerde que empezó diciendo: restáuranos, oh Dios. Verso 6 hace una pregunta retórica: ¿no volverás a darnos vida? ¿Qué es la restauración? Que Dios vuelva a darnos vida, vuelva a hacernos sentir su presencia.
para que tu pueblo se regocije en ti. ¿Qué es la restauración? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos salvación. ¿Qué es la restauración? Es todo esto que usted puede ver. Que Dios detenga su ira, que Dios vuelva a darnos vida, que Dios muestre su misericordia y que Dios nos dé la salvación. Esto es la restauración del Señor. En el diccionario de Manser, la restauración dice que es el regreso de algo a su estado original. Pero Cristo hace eso a través de la obra redentora, volviendo a la humanidad a la relación con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él está reedificando nuestro pueblo, nuestra ciudad. Y para la iglesia, centro discipular, para nosotros, la restauración debe ser un tiempo, un proceso que posiblemente fue difícil y doloroso, o sigue siendo doloroso. Pero si nosotros vemos cuál es nuestro propósito, nuestra visión, misión como iglesia, y bueno, siempre nosotros ponemos qué es ser discípulos y hacer discípulos de Jesús. No buscamos algo más, no buscamos tener muchos templos, no buscamos tener riquezas, buscamos ser un discípulo de Jesús y hacer discípulos de Jesús. Y nuestra visión como ministerio y como iglesia es ser una iglesia que forme verdaderos discípulos de Jesús que puedan impactar en su comunidad. ¿Cómo van a impactar? Con una vida transformada. Por eso para nosotros como centro discipular, o CEDI, ¿no? Como decimos todos, centro discipular, necesitábamos también ese tiempo de restauración, y hoy necesitamos entrar en ese proceso después de un tiempo de pandemia, de un tiempo de distanciamiento físico, emocional y puede ser que hasta espiritualmente. Lamentablemente supe de congregaciones o iglesias donde tuvieron que cerrar, donde el pastor dejó de ser pastor, donde muchos dejaron de ser creyentes o cristianos, donde matrimonios se divorciaron. Pero Dios ha sido misericordioso con nosotros porque estamos aquí, ¿o no, hermanos? Dios nos ha estado restaurando. Vendrán otros hermanos en el siguiente servicio, y de hecho hay hermanos nuevos aún en las transmisiones, y están recibiendo la palabra de Dios. Pero hermano, ¿cree que no ha sido un proceso difícil? Sí. Y necesitamos entrar en ese proceso y dejar o pedir más bien que Dios quite su ira, que Dios muestre su misericordia y traiga salvación a nosotros. Porque decimos, bueno, nosotros no hemos hecho lo mismo que el mundo o esa ideología ahora que se levanta, o lo que están haciendo los que no conocen al Señor. Pero nosotros somos parte de este pueblo, parte de México, parte de Cuautepec, parte de este país que está en inseguridad, parte de este país que es corrupto, parte de este país que no busca a Dios y es idólatra. Y nosotros tenemos que orar por nuestra nación. Y a veces nosotros hemos sido parte de ello cuando no hemos sido decididamente más como luz y como sal en medio de un mundo de oscuridad. Ahora es un tiempo para que nosotros volvamos a mantener esto o restaurar esto, las relaciones de la iglesia, toda la iglesia, de unos con otros de manera individual, de perdonarnos unos a otros. Perdóneme, hermano, si le hubiera cometido alguna falta contra usted. Probarnos como hombres y mujeres fieles a Dios, en fidelidad a los hermanos, a la iglesia, en compromiso con el Señor. Tiempo de unidad, de volver a trabajar por el reino de Dios. Muchos estuvieron trabajando por el reino de Dios durante este tiempo, de una o de otra manera, en WhatsApp, en Facebook, en YouTube, haciendo trabajos, compartiendo, visitando también, hubo visita, trayendo despensa, llevando despensa a los hermanos, llevando ofrenda a los necesitados. Pero hermano, no es el trabajo de 10 o 15 o solo del pastor. Todos somos el cuerpo del Señor, amén. Y es el trabajo de todos nosotros. Es tiempo entonces para restaurar sobre todo nuestra relación con Dios. Y yo quisiera terminar con un pasaje, o bueno, dos pasajes que se encuentran. Uno en Jeremías capítulo 18.
Vaya conmigo a Jeremías 18 y lo voy a leer en la Reina Valera revisada. Jeremías capítulo 18. ¿Ya lo tiene? Puede leer conmigo desde el verso 1. Dice la palabra del Señor así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. En este proceso estamos, ¿o no, hermanos? Tal vez nosotros pensamos vamos bien, pero a través de esto el Señor que nos dijo: hay cosas que se deben arreglar y mejorar. Verso 5: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, si nosotros nos volvemos de nuestro mal, si nosotros nos volvemos al Señor, reconocemos nuestro pecado, ¿qué va a hacer el Señor? Y yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer con nosotros? Esto. Y termino con el Salmo 80, verso 3 y verso 7, que también es un pasaje donde David va a estar diciendo que ha sido perseguido, Dios le ha librado de sus enemigos. Pero el verso 3 y el verso 7 son exactamente lo mismo. Y para él la restauración es esto: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios, esta es mi oración hoy. Oh Dios, restáuranos, que volvamos a ver tu gloria y tu presencia en este lugar para ser salvos. ¿No queremos esa restauración para nuestras vidas? Más que la restauración de un reino, más que la restauración de un grupo o iglesia o una organización, que el Señor restaure su presencia en nosotros y que veamos su gloria nuevamente. Voy a invitarle a ponerse en pie, hermano, y a que en este momento oremos. Y si hay arrepentimiento en nuestro corazón, si nosotros queremos entrar en ese proceso en muchos ámbitos, hermano, en el trabajo, con amigos, con familia, pero sobre todo en la iglesia y nuestra relación con Dios, que es una sola, vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Te voy a pedir que si tú estás ahora en este proceso y quieres pedirle al Señor perdón, también levantes tu mano ahí en tu lugar donde estás. Ahora no estamos pasando al frente, ahí en tu lugar. Padre, ve nuestras manos levantadas delante de ti. Tal vez yo he sido como Seba, hijo de Bicri. Tal vez yo he sido como Barzilai. Tal vez he sido como David. Tal vez he sido como Joab, como el pueblo, como Judá, como Israel. Pero la parte que me haya tocado, si no he hecho lo que debo hacer, hazme ver como Simei, un hombre tal vez malvado o perverso al principio, cuando reconoce su pecado, viene en arrepentimiento y es perdonado. Así, Señor, hoy yo puedo entrar en tu presencia con mis hermanos como un cuerpo, como un pueblo, porque no soy yo, no es mi hermano, mi hermana, somos un cuerpo y hoy queremos entrar nuevamente en tu gloria, en tu presencia. Perdónanos porque tal vez durante este tiempo no habíamos hecho lo necesario, porque ahora estamos entrando en ese proceso y tiempo de restauración. Pero también, Señor, estamos pidiendo tu fortaleza y tu espíritu, tu ayuda y tu guía, porque por nosotros no lo podemos hacer. Luego seguiremos viendo en 2 Samuel cómo tú eres el que está restaurando a Israel, tú eres el que está levantando a ese pueblo. No es David, pero Señor, vuelve a darnos esa victoria cada día. Yo suplico, pido por mis hermanos, por mis hermanas, por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, por las familias, y que volvamos a ser restaurados en ti. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermano.
tenemos un aviso pronto, un aviso de los jóvenes.